Amigas y amigos, señoras y señores, cordial bienvenida a Facetas, aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Este es un programa de Facetas, programa de redes sociales, que se transmite desde Potosí, Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad. Esta es una edición correspondiente a este lunes 20 de mayo del año 2024. Sean todos bienvenidos aquí a Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Hoy hemos comenzado una semana laboral con muchos problemas y al parecer, si uno tendría el don de adivinar, podría darse cuenta que hay bastantes nubes en el horizonte. No es un panorama muy alentador que digamos. Pero muchos de esos problemas, como en varias oportunidades hemos mencionado, necesariamente deben contar con su solución, porque a cada problema, a grandes males, como dijo alguien, grandes remedios. Siendo más específicos, señoras y señores de Facetas, en Bolivia, por lo menos desde la restauración de la democracia el 10 de octubre de 1982, gran parte de la ciudadanía, no toda, pero gran parte de la ciudadanía, y esto ha ido lamentablemente un tanto evolucionando, digo lamentablemente y enseguida voy a explicar por qué, hasta que se ha convertido en una especie de mala costumbre. Me estoy refiriendo simple y llanamente al hecho de que los grupos sociales, hoy denominados por el movimiento al socialismo los movimientos sociales, se han acostumbrado a que cuando hay una petición ante el gobierno o ante una determinada autoridad y no hay una solución, no hay una respuesta, lo primero que se hace es bloquear. O cuando se plantea la solución a un problema de un grupo social, se adelanta y se dice que en caso de que no se arribe a una solución, ese grupo social se reserva las medidas que crea convenientes para hacer respetar, dice, ese es su derecho, esa es su conquista social, etcétera, etcétera. O a veces uno, la verdad, se sorprende cuando un comunicado de un grupo social dice que el gobierno, en caso de no cumplir, será el único responsable en caso de que se susciten actos de violencia. Nosotros, dicen, entre comillas, no nos responsabilizamos. Y así de manera sucesiva, señoras y señores, iríamos enumerando una serie de, yo diría, aberraciones que lamentablemente se han puesto de moda desde la vuelta de la democracia en Bolivia, reitero, en el año 1982. A tal punto que recuerdo muy bien que en el matutino Presencia, hoy desaparecido, en la gestión de los años 1983 a 1985, sobre todo en 1984, se había creado en las páginas centrales un recuadro donde se decía huelgas y ultimátum. Y en ese recuadro, reitero, en el matutino Presencia, más propiamente el de 1984, es lo que recuerdo bien, en ultimátums y huelgas, ahí se publicaba de manera diaria o cuando era pertinente la lista, esa es la palabra, la lista o el cronograma mejor de qué instituciones, qué grupos de trabajo, qué sindicatos, qué empresas, qué fábricas, etcétera, etcétera, estaban en huelga de brazos caídos, en huelga, una huelga absoluta total, o aquellos grupos sociales que he mencionado, a grosso modo, cuando amenazaban, ese es el término, y de manera auténtica y diplomática tendría que decirse
se daba un ultimátum. Esos grupos sociales decían, en caso de que no se cumplan nuestros derechos, que no llegue la solución a nuestros problemas, nosotros haremos esto. Generalmente un bloqueo o la toma de las instituciones, o como hoy se dice, toma pacífica. Señores, desde el momento en que un grupo social toma las instalaciones de un edificio público o de un edificio privado, así la toma, entre comillas, haya sido pacífica, eso ya constituye un delito. En fin, sería largo enumerar, pero el programa de hoy no se va a concentrar en hacer esa crítica, ese análisis de todo ese problema, de ese panorama mejor que acabo, si quieren ustedes, que he acabado de pintar, para reflejar, reitero, lo que está sucediendo en Bolivia. Resulta que en esta jornada del lunes 20 de mayo se han suscitado acciones, no diré violentas, pero que de alguna forma han no solo interrumpido, sino también son acciones que han violado, han suprimido básicamente el derecho constitucional que tiene todo ciudadano boliviano a la libertad de locomoción. Tengo entendido, y los medios de comunicación así lo han reflejado, que un punto central de bloqueo ha sido una parte del camino que une los departamentos, o mejor las ciudades de Oruro y La Paz, que es de doble vía. Aquí en la ciudad de Potosí también se ha desarrollado lamentablemente un bloqueo por parte del transporte pesado en una parte de la zona baja de la ciudad de Potosí. Y también hay reportes que lo mismo ha ocurrido en otras ciudades. Uno de los grupos sociales que en este momento tiene un gran problema y está reclamando al gobierno es el grupo de los gremiales, es decir, de los comerciantes, que se han puesto junto con las juntas vecinales y otros sectores sociales a reclamar y básicamente a pedir que se derogue el Decreto Supremo 4732, que obliga a contar con un certificado del gobierno para la compra y venta de inmuebles. Para analizar este problema y para hacer una interpretación jurídica, porque el objeto de este programa de hoy de Facetas no es hacer una crítica política, ni decir deberían hacer o no deberían hacer los grupos, nada de eso. Hoy vamos a dar una interpretación legal, una interpretación jurídica, para demostrar que este Decreto Supremo 4732 es ilegal y es inconstitucional. También, un poco me voy a adelantar, también decir que me extraña profundamente que en democracia, aunque esto se ha hecho lamentablemente una costumbre, como he dicho hace algunos minutos, desde 1982 se ha hecho costumbre el hecho de exigir mediante las medidas de presión o de fuerza que se cumplan, que se restituyan uno u otro derecho. Cuando lo lógico, cuando lo correcto no sería, cuando lo correcto es de que en democracia, cuando se está en una sociedad que se entiende es institucionalizada, lo lógico es pedir el cumplimiento de la ley, como vamos a ver enseguida en este caso de los gremiales y este famoso certificado. Para empezar este análisis, voy a primero permitirme dar lectura a esta publicación cabalmente de hoy lunes que ha hecho el periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz. Y este es su artículo que está en la sección de información del país. Tiene un título con una pregunta. ¿Por qué el Decreto Supremo 4732 obliga a contar con un certificado del gobierno para la compra y venta de inmuebles? Dice el contenido de esta información que, reitero, publica el periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz. La inmediata abrogación del Decreto Supremo 4732 es una de las principales exigencias de los gremiales, que son prácticamente los más importantes en esta petición,
las juntas vecinales y otros sectores sociales que hoy lunes, dice, han empezado un ciclo de protestas contra esta norma impuesta por el gobierno. La norma fue aprobada hace casi 2 años. Ojo, ya van a ser 2 años. El 1 de junio de 2022 y está en vigencia desde esa época. Tiene 6 artículos y establece que todo contrato de compra y venta de un bien inmueble en todas sus modalidades debe tener un certificado emitido por el Viceministerio de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Justicia, el mismo que debe decir que dicho contrato no contiene cláusulas abusivas. Hay que anotar. El certificado del Viceministerio de Defensa del Consumidor, que reitero, depende del Ministerio de Justicia. Según esta información, dice, y según el contenido del contrato, eso entiendo, dice que para que se dé visto bueno o se emita ese certificado, debe decir que el contrato X no contiene cláusulas abusivas. No contiene cláusulas abusivas. Sigamos leyendo. En su primer artículo, el gobierno establece que aprobó este decreto de control y regulación en el marco de la Ley 453 de 4 de diciembre de 2013. Ley General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores. El segundo artículo puntualiza que el decreto 4732 se aplica a todo contrato que tenga relación con la venta futura. Reitero, el segundo artículo puntualiza que el decreto 4732 se aplica a todo contrato que tenga relación con la venta futura, venta con reserva de propiedad u otras modalidades conocidas comúnmente como preventa de un bien inmueble de cualquier tipo, incluido lotes de terreno, viviendas, lotes de inhumación, parqueos, depósitos, tiendas y otros bienes inmuebles ofertados bajo tales modalidades. El artículo tercero establece que antes de suscribir un contrato en cualquiera de las modalidades que especifique el artículo 2, deberán contar obligatoriamente con la certificación de no contener cláusulas abusivas, misma que será emitida por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a través del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor. Y para contar con este certificado se deben cumplir al menos 17 requisitos, entre los que están: 1. Identificación del propietario del bien inmueble, identificación del promotor, intermediario, constructor u otro a cargo de la venta cuando corresponda, identificación de los documentos que acrediten la propiedad del bien inmueble a ser comercializado, acreditación del derecho propietario del bien inmueble, folio real y escritura pública de propiedad y otros, documento con facultad de disposición del bien inmueble y cesión de derechos, cláusula que permite al comprador transferir el inmueble o realizar cualquier tipo de cesión de derechos, cláusula de obligación de entrega inmediata de título de propiedad, cláusulas de obligación de entrega inmediata del título de propiedad, cláusulas que no sean desproporcionales para los usuarios y consumidores, la superficie del bien del inmueble y sus características técnicas, pago de tributos y toda obligación existente, planos autorizados y permisos de construcción por el gobierno municipal a proyectos inmobiliarios y para lotes, documentos de administración de territorio aprobado por el municipio. Y la parte final de esta información, reitero, que publica el Deber de Santa Cruz, dice: si no se cumple lo que manda este decreto, las personas que realicen este tipo de contratos de compra y venta de bienes inmuebles podrán denunciar al Ministerio de Defensa del Consumidor. Voy a hacer un análisis jurídico para demostrarles que este decreto es inconstitucional y es ilegal, para demostrar que este decreto es un decreto abusivo del gobierno. Y aunque recién nos damos cuenta cuando ya han pasado 2 años, pero mantiene esa relación para decir que es un contrato abusivo del gobierno. Y lo digo con el mayor de los respetos. Primero, porque cuando uno empieza a enterarse de estos requisitos, que llegan a 13 de los que he leído, quiero informarles a ustedes, señoras y señores, y lo digo esto como abogado, que primero podemos aceptar que la misión del viceministerio que corresponde, y en este caso estamos hablando del Viceministerio de Defensa del Consumidor,
de verdad se tenga que preocupar por que la gente, porque los consumidores de verdad estén protegidos por el Estado a través de la ley. Pero debo poner en conocimiento de todos ustedes que ya la Constitución Política del Estado, en el artículo 75, en la sección 10, dice: derechos de las usuarias y los usuarios y de las consumidoras y los consumidores. Artículo 75. Las usuarias y los usuarios y las consumidores y los consumidores, este es un decreto, esta es una redacción que, disculpen, tiene ya un sentido y una orientación que ustedes se dan cuenta. Gozan de los siguientes derechos. 1. Al suministro de alimentos, fármacos y productos en general, en condiciones de inocuidad, calidad y cantidad disponible adecuada y suficiente, con prestación eficiente y oportuna del suministro. 2. A la información fidedigna sobre las características y contenidos de los productos que consumen y servicios que utilizan. En mi opinión como abogado, señoras y señores, el artículo 75.2 de la Constitución Política del Estado, reitero, que dice que las usuarias y los usuarios, consumidores y consumidoras tienen derecho a la información fidedigna sobre las características y contenidos de los productos que consuman y servicios que utilicen. Cuando una persona hace tratos con otra, directa o indirectamente, para llegar a firmar un contrato de venta, un precontrato de venta, la compra de la propiedad horizontal, una venta con pacto de rescate, en fin, todas esas modalidades que están en el Código Civil. Y con más razón, si va a dirigir sus pasos no solamente donde el abogado, sino donde las empresas o negocios dedicados a la venta, comercialización de bienes raíces, ese usuario, ese consumidor, en este caso el usuario, tiene que ir imbuido de que este artículo 75.2 de la Constitución Política del Estado sí le va a amparar, porque aquí es bastante claro, es bastante claro. Ahora, como es de conocimiento y como hemos dado lectura en esta información, también sabemos que hay una ley que fue aprobada casi 2 años. Es una ley, la ley 453 del 4 de diciembre de 2013, Ley General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y de los Consumidores. Muy bien, porque hay muchos negocios, hay muchas transacciones de bienes, de servicios, sobre todo de servicios que no están funcionando adecuadamente en Bolivia, como por ejemplo el servicio de transporte aéreo, el servicio de transporte terrestre, ahí tenemos las oficinas de Odeco, muchos servicios públicos que existen en Bolivia. Si existe esta ley, ya que acabo de manifestar, la ley 453 de 4 de diciembre y de 2013, se entiende que esa ley está en concordancia, en concomitancia con el artículo 75.2 de la Constitución Política del Estado. Hasta ahí vamos muy bien. Pero cuando se hace conocer la existencia de un decreto, y aquí ya nos ubicamos en el Decreto Supremo 4732, por el cual los gremiales, sobre todo, y mucha gente seguramente, está protestando para pedir que el gobierno abrogue ese decreto. Pero claro, hay razón. Y la razón jurídica para aquello les voy a explicar. En la Constitución, ese decreto, para empezar, ese decreto, señoras y señores, viola el artículo 19.1 de los derechos fundamentales. ¿Y qué dice ese artículo 19.1 de los derechos fundamentales? Primero, que toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada que dignifique la vida familiar y comunitaria. Cualquiera sea la característica, cualquiera sea el modelo de ese bien inmueble, para empezar, ese decreto está en contraposición a este artículo de los derechos fundamentales, en el caso referido a la vivienda. Luego, está en contraposición ese decreto
frente al artículo 47.1 de la Constitución, que dice: toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo. Reitero, toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, a la industria o a cualquier actividad económica lícita en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo. Esa actividad de las empresas dedicadas a bienes raíces, etcétera, o la actividad que muchas personas tienen cuando se dedican a vender, a comprar bienes inmuebles, etcétera, etcétera, es pues una actividad de comercio, es hacer uso de su libertad o derecho al comercio, pero en condiciones lícitas y que no perjudiquen al bien colectivo. Se entiende. Pero este decreto está en contraposición a eso. Luego, ese mismo decreto está también en contra del artículo 56.1 de la Constitución Política del Estado, que dice: toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. Las personas o las personas jurídicas o las personas físicas que se dediquen a este tipo de negocios que son lícitos, mientras cumplan lo que manda la Constitución y las leyes pertinentes, estoy hablando de leyes, no van a tener ningún problema, porque también es parte del derecho de propiedad. Ese es un primer grupo donde yo hago conocer las violaciones, reitero, de este famoso decreto que hoy los gremiales, por ejemplo, están pidiendo que se apruebe, el decreto supremo 47 de 32. Reitero, este decreto viola los artículos de entrada 19, 47 y 56 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué es lo que tienen que hacer las autoridades de gobierno? Mejor, para que sea más claro. ¿Qué es lo que tienen que hacer los gobernantes? ¿Y qué es lo que tienen que hacer los gobernados? Para que este tipo de problemas, cuando se presenta, que este mismo decreto está manifestando, y que vayan en contra de los consumidores o consumidoras, de los usuarios o de las usuarias, la obligación más importante, señoras y señores, que tiene todo ciudadano, sea gobernante o gobernado, es tener conocimiento de lo que dice el artículo 108 de la Constitución Política del Estado, en su primer punto, que dice: artículo 108, son deberes de las bolivianas y los bolivianos conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Reitero, conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. El gobierno primero tendría que hacer conocer a todo ciudadano que existe una ley, la ley suprema, que es la Constitución Política del Estado, y que tiene esos artículos que he hecho referencia, incluyendo los referentes a los usuarios y usuarias, consumidores y consumidoras, artículo 75, tiene la obligación de hacer conocer la existencia de esa ley. También tienen la obligación los gobernados, o sea, nosotros, los ciudadanos, los que quizás tenemos la intención o estamos en los negocios de compraventa de bienes inmuebles en cualquiera de sus modalidades. Tenemos que saber que existe esta Constitución y que esa Constitución primero nos ampara, que también existe esa ley de defensa del consumidor del año 2013, perfecto. Pero esa ley no puede ser aplicada al tema de los servicios de compra y venta de bienes inmuebles. No puede ser aplicada. Peor, no puede ser aplicado este decreto. ¿Y saben por qué? Porque tenemos un código civil, señoras y señores. Un código civil que primero, con referencia a la venta, dice que es un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho al comprador, quien se obliga a pagar un precio cierto y en dinero. Es lo primero que dice el actual Código Civil. Eso no va a decir la Constitución, sino aquí estamos hablando ya de un Código Civil, que es una ley. Primero debería de conocerse qué dice esa ley. Luego,
En el Código Civil, señoras y señores, están descritas, están enunciadas, o enunciados mejor, todos los aspectos referentes a cómo debe manejarse jurídicamente no solo el contrato de venta, sino otro tipo de contratos, pero que tengan referencia a bienes inmuebles, el contrato de antícresis, el contrato de alquiler, la modalidad de contrato con pacto de rescate, con reserva de propiedad, cómo se tendría que firmar un contrato preliminar para hacer una venta, cuáles son los requisitos de la antícresis, que ese es otra mala aplicación que se tiene en Bolivia, porque muchos lo elaboran, no sé si es por la rapidez o porque quieren hacer rápido el negocio, perdonen la redundancia, lo hacen o elaboran un contrato de antícresis a través de documentos privados sin registrar en derechos reales, etcétera, etcétera. Pero cuando ocurre ese tipo de anomalías, están pues los tribunales, están las leyes civiles en este caso. Pero hay un artículo en el Código Civil, y me voy a permitir leer el Código Civil, señoras y señores, y es el artículo 454. Si bien todos los habitantes de Bolivia podemos comprar y vender todo lo que esté en el comercio jurídico, se entiende todas las cosas legales, se entiende todos los servicios legales, no podemos hablar de cosas y servicios ilegales, narcotráfico, delitos, etcétera, nada que ver. Estamos hablando de las cosas legales. Para eso tenemos el artículo 454, que también es obligación de gobernantes y gobernados saber y conocer y hacer cumplir. Reitero, de que en el caso de los bienes inmuebles, hay un artículo en el Código Civil, el 454, que dice de la libertad contractual y sus limitaciones. ¿Qué significa libertad contractual? Que todos podemos contratar todo lo que está en el comercio jurídico de la humanidad. En este caso, dentro de Bolivia, cosas, servicios. En su primer parágrafo, este artículo dice, y enseguida vamos a dar la explicación, las partes pueden determinar libremente el contenido de los contratos que celebren y acordar contratos diferentes de los comprendidos en este código. O sea, aquí hay dos partes. Uno, que todos en Bolivia podemos contratar de manera libre todo lo que vayamos a acordar. Podemos poner en un contrato. Acomodarnos primero a los contratos que están acá en el Código Civil boliviano, pero también acordar contratos diferentes a los comprendidos. Es decir, se está refiriendo a aquellos contratos atípicos, aquellos contratos que no tienen una denominación específica o especial y que está en el Código Civil. Pueden hacer. Eso dice el primer parágrafo. A eso se refiere la libertad contractual. Pero luego viene el parágrafo 2, que dice, la libertad contractual está subordinada a los límites impuestos por la ley y a la realización de intereses dignos de protección jurídica. Aquí sí ingresa lo que es el decreto supremo, que es ilegal, dice el gobierno que tendría que cumplirse. Evidentemente, en muchas ciudades de Bolivia, sobre todo en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, constantemente los medios de comunicación hacen conocer una serie de problemas que tienen los usuarios, en este caso quienes están relacionados con los servicios de las empresas de bienes raíces o con aquellas personas que se dedican a este comercio que es legal, pero cuando suceden problemas por poner cláusulas, como llama ese decreto, cláusulas abusivas, aquí está pues lo de las cláusulas abusivas. La libertad contractual está subordinada a los límites impuestos por la ley. Hay límites morales, hay límites legales. Uno no puede poner cláusulas abusivas que vayan en contra de la naturaleza de ese contrato. Evidentemente se ha visto, hay contratos. En este momento sería muy largo enumerar, vamos a hacer otro programa aquí en Facetas para analizar qué son esas cláusulas abusivas. Y eso es cierto, es cierto. Hay gente que ha estafado inclusive, hay gente que la verdad abusa de la otra parte, de la gente.
de la persona que quizás tiene las ansias de comprar un bien inmueble en propiedad horizontal, una casa, un terreno, en fin, todos los destinos a bienes inmuebles. Pero eso de las cláusulas abusivas, como dice ese decreto que hoy está en cuestión, esta pues ingresa en la cláusula segunda del artículo 454, que dice, si bien hay libertad para que en Bolivia todos podamos contratar, pero esa libertad está subordinada a la ley y a la realización de intereses dignos de protección jurídica. ¿Y cuál es el instrumento jurídico que va a proteger a esos intereses de la ciudadanía? Hablemos así del consumidor, pues es el Código Civil. Porque en materia de bienes inmuebles, el único que puede es el Código Civil. Si hay una empresa de bienes raíces que ha cometido o ha puesto en algunos contratos cláusulas abusivas, puede ponerse la denuncia ante la oficina del consumidor, etc. Pero inmediatamente su solución cuando se trata de servicios en la venta de bienes inmuebles tiene que pasar al ámbito de la conciliación en todo caso, que hay bastantes oficinas de conciliación judicial, pero no pues a las oficinas del consumidor, porque aquí no estamos hablando de violaciones a normas en los contratos de transporte, a lo mal que pueden estar algunos establecimientos hoteleros, algunos restaurantes, en fin, otro tipo de actividades, otro tipo de negocios muy diferentes al relacionado a los negocios jurídicos sobre bienes inmuebles. Ahí está el Código Civil. Y entonces, en ese caso, es posible que los gremiales en Bolivia y muchos otros sectores sociales, es posible que hayan entendido y no estén de acuerdo. Y yo les digo con todo respeto a ustedes que nos honran con su sintonía de manera periódica aquí en Facetas, quizás alguno de ustedes ha tropezado o tiene este problema, pero ese decreto no puede ser aplicado al tema de los bienes inmuebles, es inconstitucional y les he demostrado cuáles son los artículos que se violan al respecto. Por último, está el artículo 410 de la Constitución Política del Estado. El artículo que acabo de mencionar se refiere, señoras y señores, a la jerarquía normativa que tiene la Constitución y dice, todas las personas naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funcionarios públicos e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. Eso dice el parágrafo 1 del artículo 410. El parágrafo 2, que es lo que nos interesa en este caso. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario ratificadas por el país. Ahora, la aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales. 1. La Constitución Política del Estado. Primero está la Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal e indígena. Y 4. Abajo, los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. El artículo que he mencionado, señoras y señores, y que están pidiendo los gremiales que se abrogue, que tiene el número 4732, perdón, es un decreto supremo. Y como acabo de hacerles conocer aquí en el artículo 410 de la Constitución, un decreto supremo está por debajo de la Constitución. Un decreto supremo no puede alterar la Constitución. Un decreto supremo como el 4732 no puede ir en contra de una ley nacional como es el Código Civil. Un decreto supremo como el que acabo de manifestar, el 4732, no puede ir pues contra el Código Civil en la parte referida a los tipos de contratos sobre bienes inmuebles. No puede. No puede este decreto pedir que se cumplan esos requisitos
En total son 13 requisitos que pide para que se firme el contrato. Peor que primero se diga, bueno, si no tiene ese certificado del Viceministerio del Consumidor, que diga que no, ese contrato que se va a firmar no contiene cláusulas abusivas, sino no se firma. Peor, pues, pedir eso cuando acabo de darles lectura al artículo 454 de la libertad contractual y sus limitaciones que está en el Código Civil. En pocas palabras, señoras y señores, ese decreto es atentatorio a la libertad individual de la persona, a la libertad de comercio. Me imagino, no sé, no conozco, no puedo hablar lo que no conozco, pero seguramente presumo que por la emisión de ese certificado se tiene que pagar un monto, posiblemente sea por la necesidad que tenga el gobierno de dinero en este momento, pero eso no justifica, es inconstitucional. Y otro aspecto es de que ese decreto supremo es del órgano ejecutivo, no ha sido elaborado por el órgano legislativo, porque no es una ley. Porque si fuera una ley, sí tendría que ser una ley de inserción y de modificación, de derogación de la parte pertinente del Código Civil, parte pertinente que tiene relación con los bienes inmuebles y con una relación más intrínseca con los contratos. Entonces, como acabo de explicarles, señoras y señores, esas son suficientes causas para que ese decreto, no entiendo por qué no se lo ha hecho, debería ser impugnado ante el Tribunal Constitucional. O eso a través de las autoridades que puedan interponer los recursos que corresponden, pero recursos a los cuales solo tengan su legitimidad activa determinadas autoridades. Pero si hay grupos sociales, personas particulares que han sido afectadas o están siendo afectadas o pueden ser afectadas por este decreto, pues interponer los recursos ordinarios constitucionales que corresponden. Vuelvo al principio, cuando comenzaba este programa. Si estamos, por lo menos eso parece, aunque a veces no parece, pero si estamos en un estado de derecho, ¿por qué los gremiales, por qué los grupos sociales no hacen uso de los recursos legales que las leyes confieren para hacer respetar esos derechos que reclaman? ¿Por qué tienen que usar los bloqueos, que es lo que más irrita a la gente? ¿Por qué tienen que violar un derecho constitucional como es la libertad de locomoción para hacer respetar otro derecho? Aquí está en la ley, acabo de hacerles conocer lo que está en la Constitución, lo que está en el Código Civil. Ese decreto supremo no puede ser aplicado. Es atentatorio, es inconstitucional. Obviamente, lo está diciendo un humilde abogado a través de este programa de Facets. Pero serán las partes interesadas las que tengan que hacer valer donde corresponde estos aspectos que estoy manifestando. Señoras y señores, hoy he querido dedicar el programa a hablar un tema eminentemente jurídico. Aquí no hemos hablado de política, no hemos hablado de los colores del gobierno, de la oposición, de nadie. Simplemente nos hemos referido a un tema que atinge a la ciudadanía, a gran parte de la ciudadanía. No puede aplicarse un decreto o pedirse la vigencia de un decreto frente a una ley como es el Código Civil, cuando en esa ley, que es el Código Civil, están contemplados estos aspectos. O sea, el tema de consumidores, usuarios, no pueden ser aplicados por ese decreto porque los negocios jurídicos referidos a bienes inmuebles, transferencia, venta, hipoteca, etcétera, etcétera, son de la órbita de aplicación del Código Civil. No es lo mismo que ir a reclamar a Odeco por el tema de que la flota X, el bus X que hacía el tramo entre La Paz y Sucre no cumplió estos requisitos administrativos. Eso sí se puede reclamar. O que el negocio de venta de comida, o que el restaurante, o que el hotel, o que
El negocio referido a la venta de vehículos automotores no ha cumplido con esto, con aquello. Sí, porque ahí está en juego los derechos del consumidor, del usuario. Pero para el tema de los, reitero por última vez, para el tema de los bienes inmuebles está el Código Civil. No puede ir eso al tema de los consumidores, es otro tema muy diferente. Quiero que hagan llegar sus opiniones al respecto, sus puntos de vista, porque esas opiniones, señoras y señores, engrandecen. Nosotros no somos ley. Nosotros solamente, o mejor, quien les habla es un humilde abogado. Y lo digo con sinceridad, me ha preocupado bastante lo que hoy, en esta semana, ha comenzado. Hay muchos aspectos que no deberían ser tratados, no deberían ser pedidos, si el término cabe, por los afectados, por las vías de hecho. Porque hay vías legales y constitucionales. Alguien dirá, no, pero interponer recursos, hacer demandas, etcétera, es todo un lío, un problema. Puede que tengas razón. Pero si estamos en democracia, ¿por qué no nos acostumbramos o comenzamos a acostumbrarnos a vivir en democracia? Por eso me he referido al comenzar este programa que ya prácticamente, a ver, 92, 2002, 2012, 2022, ya son 44 años, o van a ser 44 años este próximo 10 de octubre, en que Bolivia ha recobrado la democracia. Y recobrar la democracia, así estemos llegando a los 42, también significa pues hacer cumplir la ley, vivir en un Estado organizado, institucionalizado. Ese es el problema que tenemos que solucionar todos, absolutamente los bolivianos. Señoras y señores, este ha sido un programa de facetas, programa de redes sociales, aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Reitero, espero sus opiniones, háganos llegar. Y para próximos días también vamos a seguir con nuestro programa, por ejemplo, hablándoles también del panorama internacional, lo que ocurre en otros países, y también nuestras acostumbradas entrevistas vía Zoom, el periodismo en cuarta dimensión los viernes, y de vez en vez, para refrescar un poquito la memoria o para recordar a través de las historias, vamos a estar con nuestras tradiciones y leyendas de Bolivia. Gracias por su deferencia, señoras y señores. Volveremos en cualquier momento para presentar facetas, porque estamos donde otros no están. Permiso, gracias.